al final de este curso. Entonces, quería mencionarles algunos detalles. Ya les había hablado un poquito de que nos hacía falta, bueno, ya tenemos por ahí la tarea de isométricos que está para entregar ya casi, la tarea de levantamiento de dibujo, levantamiento de detalles y el proyecto. El día de hoy les voy a dejar una última tarea, trabajo en clase, ahorita vamos a ver por qué, se los voy a explicar y nos queda todavía por ahí un examen. Voy a compartirles por acá el cronograma que siempre tengo aquí a la par para que ustedes observen. Vamos a ver. Acá está. El día de hoy, bueno, estamos 12 de julio, el día de hoy vamos a ver el último tema que tenemos del curso y ya estaríamos terminando con todos los temas, ya estaríamos abarcando todos los temas del curso. Únicamente nos quedan estas dos sesiones realmente como de clases, digamos. El día de entrega de proyecto final nunca lo doy de clases, ya de por sí ya se ha terminado esta parte de las clases. Entonces el martes 20 de julio no tenemos clases tampoco, ¿verdad? Y el lunes 26 de julio es feriado. Entonces ahí lo usan para estudiar para el examen, que es el otro día, el martes 27 de julio para descansar un rato. Eh, el martes 27 de julio es el segundo examen y el martes 3 de agosto es el examen de ampliación que espero no ver a nadie. ¿Ok? Entonces, el día de hoy vamos a terminar con esa última materia. Yo les voy a explicar un poquito de qué se trata y les voy a dejar un trabajo. Ese trabajo o esa tarea en clase, por decirlo de alguna forma, ustedes, yo espero que ustedes la terminen mañana y el otro lunes. O inclusive puede ser que si le ponen todo el día de mañana, ya la pueden terminar mañana. ¿Por qué? Porque es como que si estuviéramos como cuando trabajamos aquí en salas por grupos, ¿verdad? Pero esta tarea yo quiero que la hagan individual. Entonces, por eso les doy estos 2 días que como ya terminamos los temas de la clase, quisiera que practiquen lo que vamos a ver el día de hoy, ¿verdad? Entonces, vamos a dejar esa práctica de lo que vimos el día de hoy para mañana y para el lunes 19 de julio. Ustedes van a tener que entregar esto, tienen tiempo hasta el lunes 19 de julio, pero lo van a poder entregar a partir de mañana si quieren o desde hoy, cuando lo puedan hacer. Em, por lo tanto, el día de hoy va a ser la última sesión en la cual nos vamos a conectar así de vernos cara a cara, ¿verdad? En Zoom. Ya a partir de mañana ya no se tienen que conectar a clases y de ahí para allá solamente entregan todas las tareas, el proyecto, todo el resto de cosas que tengan que entregar. Para el examen 2, yo les voy a subir en mediación virtual los temas para que quede como más claro, pero más o menos ustedes ya saben que les pueden entrar. Va a ser muy similar como el examen pasado, o sea, la misma dinámica. Yo les subo un enunciado y ustedes lo suben a tal hora, ¿verdad? El examen. En el examen, pues pueden venir partes de calidades de línea o grosores de línea, archivos de plumas, ploteado de láminas, escalado, ¿qué más? Me queda por ahí, los isométricos, ¿verdad? Pasar de vistas a sólidos y de sólidos a vistas. Todo eso entraría en la parte del segundo examen. Igual, como les digo, les voy a subir ahí como una listita donde dice qué les entra específicamente, cuándo es el examen y a qué horas estaríamos empezando. Como les digo, espero no ver a nadie en el examen de ampliación, pero si necesitan, entonces estaremos para el martes 3 de agosto. Esa es como la fecha tentativa más próxima. De igual forma, a partir de que ustedes hacen el examen, pues yo
trato de calificar, son muchas las cosas que tengo que calificar, pero yo trato de calificar lo más rápido que puedo y entonces yo lo que hago es subirles como una hojita con los carnets de cada uno de ustedes y ahí van a encontrar como el desglose de las notas y las notas finales. Si alguien tuviera eh, algún inconveniente o algo con lo cual tienen dudas, me pueden contactar y con mucho gusto lo conversamos. Si hubiese alguien que estuviera dentro de esta lista de los de examen de ampliación, entonces deben informarme, ¿verdad? O más bien, yo me voy a poner en contacto, más bien, ustedes no me contacten a mí, yo los contacto a ustedes más bien, porque yo sabré quiénes son y nos estaremos contactando para poder ver cómo hacemos para el examen. El resto, pues felices vacaciones, ¿verdad? Vamos a ver qué más. Apenas yo tenga las notas finales, yo les voy a estar mandando un correo. Igual yo las voy a estar subiendo a mediación virtual, entonces apenas las tenga, las subo a mediación y ahí van a estar. Igual les voy a mandar un correo eh, por si no se dan cuenta, para que lo tengan por ahí. Creo que eso sería todo. No sé si tienen alguna consulta con respecto a esto que les acabo de mencionar. Es como el cronograma del curso final. Súper bien, profe. Ok, Oh, claro. todo claro. Perfecto. Em, entonces, vamos a entrar con lo que vamos a ver el día de hoy, que como les digo, es como el último tema que tenemos ya dentro de el curso. Si alguno no queda o como que tiene alguna duda acerca de lo de las escalas, acerca de el ploteo, de las plumas, etcétera, si le queda alguna consulta, por favor háganme la pregunta porque para mí es muy importante que a ustedes les quede clara esta parte. Más que todo, la primera parte del curso se fundamentó en los comandos, que eso realmente les menciono que tienen que practicarlo muchísimo, si no los practican se les olvida y sé que ya suena como un disco rayado, pero es que es la verdad. Entonces, la primera parte del curso se trataba un poquito de eso, ¿verdad? De practicar un poquito los comandos y eso tienen que implementarlo ustedes ya en su vida académica, seguir practicando y practicando. Y la segunda parte del curso es una parte muy importante que quede clara porque pues ya lo van a seguir aplicando para siempre dentro de la carrera y entonces si no queda clara, de ahí para arriba se les hace como una bola de nieve de dudas, ¿verdad? Entonces, si tienen algunas consultas con eso, por favor háganmelas llegar por ahí. Voy a ver si les comparto por acá. Esta presentación ya ustedes las tienen en mediación virtual, ya la tienen por ahí para que entren a verla. Esto que tenemos aquí es como una primera parte de lo que vamos a ver. Hoy vamos a ver dos tipos de cosas, esa diapositiva que ven por acá y luego lo segundo es lo del escalímetro, ¿ok? Entonces, esto es algo muy, muy, muy sencillo y realmente de lo que vamos a ver. Y realmente simplemente para que ustedes se acuerden y sepan cuál es como la forma en la que hablamos, o sí, más bien la forma en la que hablamos nosotros en términos matemáticos, por así decirlo, de la carrera. ¿Por qué les digo esto? Porque en la columna de la izquierda vienen todos los datos en metros. Ustedes ven, son datos numéricos y dice cómo se escribe. Entonces, todos estos datos de acá son en metros y ustedes pueden decirlos 0.05 metros, 0.005 metros, 0.50 metros, 5 metros, ¿verdad? Y está correcto. Sin embargo, a la hora de nosotros, en la jerga muy corriente, a la hora de hablar, realmente a veces no decimos
0.005 metros, sino que lo llamamos en otras unidades. ¿Por qué? Porque es más sencillo entenderlo en otras unidades que entenderlo en metros. Entonces, si nosotros hiciéramos un asocie de estos datos con estos datos, ¿cómo creen que iría? Es decir, este es con este o este es con este. Si algunos me pudieran ayudar ahí con el primer dato. 0.05 metros, ¿con cuál creen que va al lado derecho? ¿Con cuál valor de esta columna que dice como lo dicen? Pueden rayar o pueden decírmelo si quieren. Con 50 centímetros, profe. 50 centímetros. ¿Alguien piensa igual o diferente? Profe, yo creo que 5 centímetros. 5 centímetros. ¿Alguien más? Yo igual Profe, ya me creo hizo que con dudar, 5 suave. centímetros, profe. 5 Ay. centímetros. 5 centímetros. Por aquí dicen que 5 milímetros. Ok. Entonces, la respuesta correcta, realmente el asocie es este. Si nosotros hacemos la conversión de pasar este valor a centímetros, como lo hemos visto en el curso, ¿verdad? De pasar de centímetros a metros, de centímetros a milímetros, de milímetros a metros, ¿verdad? Ya lo hemos hecho a lo largo del curso. Vamos a encontrar que este valor es lo mismo que este otro, nada más que uno está en metros y el otro está en centímetros, ¿ok? 0.05 metros es lo mismo que 5 centímetros. Ustedes siempre pueden hacer la conversión, ¿verdad? Y pueden hacer la conversión como gusten, hacerlo de forma gráfica, hacerlo con regla de 3, etcétera. Sin embargo, la mayoría de veces, si ustedes ven, si hay un 0 aquí y este es el segundo dígito de acá, se los digo en palabras muy, muy sencillas. Entonces sepan que esto son 5 centímetros. Si aquí hubiera un 7, son 7 centímetros. Si aquí hubiera un 4, 4 centímetros. ¿Ok? ¿Por qué les menciono esto? Porque normalmente nosotros no decimos, es decir, cuando venimos al CAT, por ejemplo, nosotros vamos a encontrarnos con un dato como este, 0.05, ¿verdad? Entonces nosotros decimos, esta línea mide 0.05 metros. ¿Está correcto? Sí, está correcto. Sin embargo, cuando nosotros hablamos así, normalmente nosotros no decimos 0.05 metros, sino que decimos que son 5 centímetros. ¿Por qué? Porque la gente al hablarle de metros puede tomar dos caminos. Puede no darse una idea de cuántos son 0.05 metros, es decir, no tienen una idea de gráficamente qué significa eso, o puede darse una idea errónea de que 0.05 metros es un montón o es muy poquito. ¿Ok? En cambio, cuando decimos 5 centímetros, realmente la gente comprende cuántos son 5 centímetros, ¿verdad? Yo le digo, esta línea en AutoCAD mide 5 centímetros. Ven que suena mejor, o sea, es más fácil imaginarlo gráficamente o en la realidad, digamos, a que si uno dijera 0.05 metros, ¿verdad? Entonces, de eso se trata como este ejercicio que estamos haciendo ahorita. Ahora, el segundo valor de acá, de la columna de la izquierda, ¿con cuál creen que va asociado? 5 milímetros. Milímetros. 5 milímetros. Con 5 milímetros. 5 milímetros, ¿ok? ¿Alguno tiene una diferencia con eso o no? ¿Estás de acuerdo? ¿Ok? Está correcto. Estos serían 5 milímetros. ¿Ok? Entonces es lo mismo decir 0.05 metros que 5 milímetros. Entonces, si hay como dos ceros aquí y aquí un número 7, entonces 7 milímetros. 1 milímetro, 2 milímetros. ¿Ok? Por lo mismo que les comenté antes. Es más sencillo
decir 5 milímetros, la gente se lo imagina como algo chiquitito, ¿verdad? Que decir 0.05, 0.005 metros, ¿verdad? Es como algo muy enredado de entender, inclusive algo muy enredado de decir. Entonces siempre decimos 2 milímetros, 3 milímetros, 4 milímetros. Cuando hablamos casi siempre de milímetros, es un valor muy pequeño. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de milímetros, normalmente lo que está en el orden de los milímetros está dentro de las tolerancias de aceptación, de lo que sea. Si decimos, no, su plano realmente tiene un error de cierre de 2 milímetros, o el levantamiento topográfico tuvo un error de 2 milímetros. Y entonces ya todo el mundo contentísimo, porque 2 milímetros es un rango, un valor muy pequeño, ¿verdad? De error con lo que sea que ustedes estén midiendo, ¿verdad? Cuando son centímetros, ya va, bueno, todas las medidas y los rangos de tolerancias, cuando nosotros vamos a medir, ¿verdad? Son diferentes dependiendo de para qué lo necesitemos, ¿verdad? Entonces, si nosotros vamos a colocar algo muy fino, por ejemplo, en topografía puede ser que nos contraten para poner una pieza que va incrustada en alguna otra pieza, ¿verdad? De alguna industria que haga cualquier tipo de cosas con algunas maquinaria y que tengan que ir una pieza integrada con otra con demasiada precisión en esos casos. Entonces, tal vez 5 milímetros o 9 milímetros sea un valor muy alto, pero en la mayoría de trabajos de topografía, como en la medición de terrenos, como en cualquier tipo de cosa, realmente en replanteos, en marcajes, ¿verdad? Es un valor muy bueno. Entonces vean que dependiendo del trabajo, así van a ser los grados de tolerancia. Normalmente cuando son en grados de centímetros, digamos, un valor bajo de centímetros está más o menos bien, milímetros está bien, y cuando hablamos de metros está ya alto el valor, ¿verdad? Entonces, vámonos a este tercer dato. ¿Con quién creen que va asociado en esta columna de la derecha? Con 50 centímetros. 50 centímetros, correcto. Entonces, si viene ya un valor aquí después del cero, entonces quiere decir que son tantos centímetros. Entonces, si aquí fuera un 1, 10 centímetros. Si aquí fuera un 4, 40 centímetros. Si aquí fuera 4, 5, 45 centímetros, ¿verdad? De igual forma, entonces esta es la forma que más se utiliza para decirlo. No decimos 0.50 metros, sino que decimos 50 centímetros. Entonces, vamos a marcar una tapia, o vamos a revisar más bien si la tapia está metida en la propiedad del otro vecino. Y el cliente nos dijo, ay, ¿cómo me fue? ¿Cuánto me dio? Le dio que está metida la tapia 0.50 metros. Y el cliente se quedó viendo para el techo, ¿verdad? En cambio, si le decimos, le dio que estaba metido unos 50 centímetros, entonces el cliente ya se hace la idea y dice, bueno, 50 centímetros a lo largo de cuánto de largo, ¿verdad? ¿Cuánto es eso en área? Ya el cliente se hace esa idea, ¿verdad? Y por último, el valor que, bueno, que es el que es exactamente el mismo, ¿verdad? 5 metros. Este valor de 5 metros lo puse, aunque sea totalmente obvio, porque cuando tenemos un valor que es más alto que, bueno, que es 0.99 o 99 centímetros, digamos, cuando ya pasamos al metro, es más factible que nosotros utilicemos ya las unidades de metros, ¿verdad? Ya vamos a decir 2.1 metros, 2.46 metros, 5 metros, 5 metros y medio, 5.50 metros, que sea así, de un rango más alto que 0.99 metros, ¿verdad? Ya vamos a estar hablando de, ahora sí, unidades de metros, que unidades de metros sí van a ser unidades para algo más grande. Ya luego cuando nos estamos acercando ya
a un número súper altísimo en las unidades de metros, ya ahí vamos a pasar a kilómetros, ¿verdad? Ya no vamos a decir, ah, es que son, no sé, 1000 metros, no, ahora vamos a decir, es 1 kilómetro, ¿verdad? Entonces ahí vean cómo pasan los rangos de cómo se escribe o en qué unidad están, ¿verdad? Si es una unidad más grande, va a pasar a una unidad más pequeñita o más bien a pasar a una unidad más grande, ¿verdad? Entonces quería un momento hacerles esta actividad para que ustedes vieran realmente cómo hablamos nosotros en el día a día, ¿verdad? Y para que sepan también definir o delimitar que cuando ven este tipo de datos, sepan si este dato es como muy grande, es un valor muy grande o es un valor más bien pequeñito, ¿verdad? Y que sepan a simple vista definir que ni siquiera tengan que estar haciendo las conversiones, inclusive, sino que simplemente al ver que esto tiene aquí 2 ceros, son 5 milímetros, solamente tiene un 0 aquí, son 5 centímetros, que ya tiene el 5 aquí, son 50 centímetros, que no tengan ni siquiera que hacer esas conversiones para saber qué es cada uno de esos, sino que ya a simple vista ustedes determinen que esos, lo digo en centímetros, que eso lo digo en milímetros, ¿verdad? Entonces, los dejo ahí como una ayuda para ustedes en el futuro, igual en la parte académica, tanto como en la profesional. Ahora sí, ya pasando a otro tema por completo, vamos a pasar al tema del uso del escalímetro en el dibujo manual. Nosotros habíamos visto una parte que era de instrumentos de dibujo manual, y dentro de esos está el escalímetro y el transportador, que son los que vamos a utilizar ahorita para este tema. Y de igual forma vimos el tema de las escalas. Entonces, en el tema de las escalas vimos en AutoCAD cómo escalar en el Model, cómo escalar en el Layout, y además hicimos cálculos de escalas, ¿verdad? Entonces, ya ustedes saben, y dentro de esos cálculos utilizamos regla de 3. Ya ustedes saben cómo hacer estos dos tipos de formas de utilizar las escalas. Pero nos hacía falta una, que es la última, que es cómo llevarnos esa relación de las escalas al dibujo manual. Y hay un instrumento que nos permite obtener esa relación, que es el escalímetro. ¿Ok? Entonces, el escalímetro es una regla que es como primita porque tiene diferentes caras, pero es una regla, como era una regla graduada en cada uno de sus lados. Cada uno de sus lados tiene una escala aquí, en una esquina arriba, tiene la escala, vean que en este ejemplo dice escala 1.20, escala 1.500, etcétera, ¿verdad? Y así puede ir cambiando. Eso es como la definición básica de un escalímetro y nos permite, por lo tanto, tener la relación entre los datos del dibujo y los datos de la realidad, ¿verdad? Y les puse esto para que recordaran, por si acaso se les fue por ahí, que la escala siempre es una relación dibujo-realidad, ¿verdad? Entonces, y que si, por ejemplo, vemos la escala 1.50, la equivalencia como que más utilizamos, es decir, que 1 centímetro en el dibujo son 50 centímetros en la realidad, o podemos inclusive decir que 1 centímetro es tantos metros en la realidad, ¿ok? Si se nos hace como más sencillo de observar. Voy a ponerles, y acá les puse como un enlace, pero me voy a salir de la presentación porque yo lo tengo abierto por aquí. Este videito, pero pueden encontrar en YouTube, es muy sencillo de encontrar, tal vez ustedes ya lo hayan visto. Yo lo busqué porque, bueno, me gusta ponerles un tipo de forma diferente, inclusive que alguien les hable diferente, ¿verdad? Mientras les damos la clase, pero es un video muy rápido y muy sencillo de ver. Si no lo escuchan bien por acá, también lo pueden ver en sus casas. Dura como 1 minuto, si acaso 2 minutos, ¿verdad? Explicando básicamente lo que hace un escalímetro y cómo se debe utilizar en el papel. Vamos a verlo un momentito. Vamos a ver ahora cómo
cómo hacerlo paso a paso para lograr el mayor de los éxitos. Lo primero es tener a mano el croquis, donde hemos tomado todas las medidas reales del modelo que vamos a escalar. Una regla de escalímetro cuenta con 3 caras y cada una de ellas tiene 2 escalas, lo que nos permite elegir entre 6 escalas diferentes. En los vértices del escalímetro verán la escala que mide. Esto lo hace con un número 1, 2 puntos y un valor, que es el número de veces al que vamos a reducir las medidas tomadas en nuestro modelo original. Ya mirando la escala que hemos elegido, hemos de ver que cada paso a una unidad completa, el 1, el 2, el 3, etc., equivale a 1 metro. Y cada uno de los grados de esas unidades indica las fracciones del metro en la escala elegida. Y a partir de estos datos, para realizar nuestro dibujo, haremos lo siguiente. Elegimos la escala a la que queremos trabajar. Trazamos con un valor de línea 1 la línea base de nuestro dibujo. Colocamos el escalímetro sobre el papel en el que dibujaremos, apoyando sobre él la parte sobre la que está la escala elegida. Marcaremos las distancias que hemos anotado en nuestro croquis. Levantaremos una línea vertical sobre la que también marcaremos las distancias que tocan a ese lado. Trazaremos las líneas que unirán unos puntos con otros en todas las zonas de nuestro dibujo. No olvidaremos acotar, indicando claramente las medidas originales. Tampoco olvidaremos escribir en un ángulo de nuestro papel la escala a la cual hemos realizado la reducción. ¿Ok? En ese pequeño video que les mostré, voy a poner esto en presentación. El muchacho les explicaba exactamente dónde es que encuentran esta parte donde viene la escala, ¿verdad? Y qué significa cada uno de estos datitos. Entonces, quiero mencionarles que no necesariamente que ustedes tengan una escala en su casa, no necesariamente quiere decir que sea el escalímetro en su casa no es el mismo que yo tengo aquí en mi casa, ¿verdad? Porque dependiendo de las marcas, dependiendo de dónde lo fabriquen, etcétera, tienen diferentes escalas, ¿ok? Ni uno está bueno ni otro está malo, ¿verdad? Simplemente son diferentes escalas que se pueden usar y no hay como tanta estandarización con respecto a eso. Algunos son iguales y algunos son diferentes. Hay escalas que normalmente aparecen en todos los escalímetros, pero hay otras que pueden cambiar. Entonces, algunas normales son como la escala 1:100, la escala 1:50, ¿verdad? Es normal que aparezcan en todos los escalímetros. Hay otras que sí pueden variar. Cada uno de estos numeritos acá están en metros, ¿ok? Entonces aquí, digamos, aquí en este que dice escala 1:500, esto es 0 metros. Esto es 10 metros, 20 metros, 30 metros y así para allá. En esta de 1:20, que se ve aquí muy pequeñito, estos son 0.5 metros, 1 metro, 1.5. Entonces, todas las medidas que vienen en nuestro escalímetro son las medidas que le vamos a llamar las de la realidad. ¿Por qué? Porque si yo hago en una hoja una medida acá, esto quiere decir que son 10 metros de la realidad. ¿Ok? Estos 10 metros son de la realidad. Los mismos que tengo en el escalímetro son la realidad. ¿Por qué es así? Porque cuando yo lo que estoy tratando de hacer es hacer una escala de reducción. Recuerdan que nosotros vimos escalas de ampliación, escalas de natural y escala de reducción. Ya lo vimos eso. Nosotros vamos a tener esos 3 tipos de escalas. Cuando dibujamos, podemos usar normalmente en topografía escala natural o escala de reducción. Casi que nunca en la vida ustedes van a ver que utilizamos escala de ampliación. Entonces, ¿por qué? Porque siempre dibujamos cosas mucho más grandes o de la misma medida que en la realidad. ¿Ok?
¿Por qué necesitábamos hacer una escala de reducción y por qué es la que más se usa? Porque siempre tenemos cosas grandísimas que necesitamos poner en un papel pequeñito. Yo sé que se los digo mucho, pero es importante que lo entiendan. Una casa o un terreno o una calle es enorme y no se puede pasar un papel tan enorme si tenemos un papelito así de chiquitito. Entonces necesitamos algo que cree una relación entre la realidad y el dibujo. Para nosotros poder dibujar en nuestro dibujo de forma manual, vamos a tener que utilizar el escalímetro, que es lo que nos permite saber que, por ejemplo, 10 metros, que puede ser el frente de una propiedad, este sería como un croquis, ¿verdad? 10 metros, yo en la escala de este escalímetro en específico, 1/500, yo lo dibujaría así y me quedaría de este tamaño en la hoja. ¿Ok? No me quedaría de este tamaño, ni de este tamaño, me quedaría de este en específico para la escala 1/500. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando nos piden dibujar cierta cosa de cierta medida de la realidad para pasarlo a un dibujo? Como lo mismo que yo les podría hacer en AutoCAD. Recuerdan que yo les pongo a veces en las instrucciones. Ustedes tienen que encontrar la escala que más calce con el tamaño de hoja y el tamaño cajetín, ¿verdad? Entonces, es lo mismo con el escalímetro, pero ya no van a tener que estar zoom, scale y probando cuál les sirve más, o con scale y ponen el factor de escala, no van a tener que estar haciendo eso porque eso es para AutoCAD, pero para dibujo manual lo que tienen es un escalímetro. Entonces, si ustedes necesitan escoger la escala, bueno, digamos que esto es un escalímetro porque no lo tengo a la mano, pero en el escalímetro ustedes van a ir dándole vuelta viendo cuáles son las medidas que aparecen ahí, cuáles son las escalas y qué significa, porque en una escala 10 metros puede ser esto, pero en otra escala 10 metros puede ser esto, o puede ser así, o puede ser más pequeñito, ¿verdad? Sí, dependiendo si es una escala más pequeña o más grande, entonces el dibujo se va haciendo más grande o más pequeñito, ¿verdad? Entonces, ustedes van a ir buscando cuál es la medida que ustedes necesitan poner en su dibujo y buscan aquí cuál es la escala que más les calza. Le dan vuelta a su escalímetro y se van fijando, ¿ok? Una vez que encuentren la escala que más se le ajusta a su cajetín, a su tamaño de hoja, entonces con ese escala es la que van a dibujar. Ahora, yo les traje por acá, bueno, les traje por acá este ejemplo y quiero que lo vean de forma matemática. No es algo que tengan que hacer cuando van a dibujar, pero sí es algo que quiero que tengan como el entendimiento de qué es lo que pasa acá, ¿verdad? Les voy a mostrar cuál es la relación entre un escalímetro, es decir, el escalímetro con la escala 1 tal, 1/50, 1/500, 1/100, 1/200, etcétera, ¿verdad? La relación de un escalímetro a escala 1 tanto con una regla como incorrecta, como esta que tengo aquí o alguna más grande que ustedes tengan en su casa. ¿Cómo podemos sacar esa relación de cuánto mide aquí en centímetros en una regla normal? Es decir, este valor de la regla es el dibujo con respecto a lo que dice un escalímetro en metros, que es la realidad. ¿Ok? Ya lo vamos a ver. Primero, vamos a ver que aquí el primer ejemplo es el de escala 1/20. Esto es un video que también está por ahí, que estuve viéndolo para ver si les ponía un pedacito, pero se hace un poco aburrido, como tanta explicación por ahí, entonces preferí sacarles la explicación yo y hacérselos mejor acá explicado. Por ahí si ven las imágenes. Vean que escala 1/20, ¿cómo sé qué es? Lo veo acá, ¿verdad? Escala 1/20.
De aquí a aquí, si ustedes observan, esto dice 1 metro. Entonces, de aquí a aquí hay 1 metro. Y de aquí a aquí, este 50 sería 50 centímetros, ¿verdad? No necesariamente en su escalímetro lo va a decir así, pero sí va a venir cuál es el que tiene los metros. O sea, normalmente todos los datos que vienen aquí son en metros, pero si no, si viene algo así, ya se sobreentiende que esto sería 50 centímetros, ¿cierto? Porque si esto es 1 metro, esto sería la mitad. No serían 50 metros, sino que serían 50 centímetros. Entonces, hay como que agarrarle un poquitito la lógica al asunto. Entonces, estos serían 50 centímetros y por lo tanto, cada uno de estos segmentitos más grandes medirían 10 centímetros. Y aquí, cada uno de estos segmentitos más pequeños medirían 2 centímetros, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa, por lo tanto, la escala 1:20? Que 1 centímetro es igual a 20 centímetros o que 1 centímetro son 0.20 metros, como ustedes lo quieran ver, ¿verdad? Ahora sí, les puse por acá la equivalencia de lo que les decía antes. Si yo agarro un escalímetro y lo pongo en donde dice escala 1:20 y tengo aquí 1 metro, ¿verdad? En el escalímetro, eso sería 1 metro en la realidad, ¿verdad? Ese sería en 1:20, eso sería 1 metro. Pero ¿cuánto mediría en una regla? En centímetros. Ahí es donde podemos hacer nosotros una regla de 3 para encontrar ese valor. La equivalencia sería, por ejemplo, en escala 1:20, 1 metro en el escalímetro, por lo tanto en la realidad, es igual a 5 centímetros con la regla común y corriente. ¿Cómo encontré yo esa igualdad? Pues hice una regla de 3. Como ya lo hemos visto, como ya hemos hecho cálculos, ¿verdad? O sea, eso ya lo hemos visto bastantes veces. Y es simplemente hacer una regla de 3. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cuál sería, en este caso, el proceso? 1 centímetro es en el dibujo. 1 centímetro, ¿dónde lo agarré? Del 1 de la escala. 20 centímetros es la realidad. ¿De dónde agarré 20 centímetros? Igual de la escala. Ahora, esto es igual a, en el dibujo, esta es la incógnita, que sería cuánto mide en la regla lo que yo estoy poniendo como 1 metro en el escalímetro. 1 metro son 100 centímetros, ¿verdad? Lo paso para que esté todo en la misma unidad. Entonces, voy a salirme de acá. Voy a borrar todo esto. Vamos a ver. Para que no se vea muy feo. Y me voy a venir aquí. Entonces, 1 centímetro en el dibujo es a 20 centímetros, como X es a 100 centímetros o 1 metro. Entonces, ¿qué hago? 1 por 100, que es esta casilla, dividido entre 20. ¿Ok? Y al final me dan los 5 centímetros, ¿verdad? Eso quiere decir que si yo mido 1 metro en el escalímetro y pongo la regla encima, por ejemplo, y mido la misma línea, me tiene que dar 5 centímetros con la regla común y corriente, ¿verdad? Vamos a ver. Voy a irme a la presentación de nuevo para que ustedes lo vean aquí. Vean que aquí yo les pongo igual. Aquí arriba dice, con la regla son tantos centímetros y con el escalímetro son 1 metro, ¿verdad? 5 centímetros con la regla, 1 metro con el escalímetro. No sé si me logran entender esta parte de acá. Si alguno tiene dudas o necesita que lo repita, con muchísimo gusto.
¿no? Ok. Igual sí me gusta que les quede bien clara esta parte para que podamos seguir. Entonces, si tienen dudas, realmente coméntenme. En estos otros ejemplos que les puse por acá, es exactamente lo mismo, nada más que se los puse para que ustedes lo vieran y lo tuvieran por ahí en cuenta. Entonces, en escala 1.50, si ustedes notan, no es lo mismo aquí 1 metro en escala 1.50 que en escala 1.75 un metro. Ven que en uno 1 metro es más pequeñito y en el otro 1 metro es más grande, ¿verdad? Y que inclusive, bueno, aquí sí las divisiones son las mismas, pero en otras escalas las divisiones pueden significar cosas diferentes, ¿verdad? Y en todos podemos hacer la misma equivalencia, haciendo la regla de 3, ¿verdad? 1 metro en el escalímetro, es decir, en la realidad es igual a 1.33 si yo lo mido con mi regla. ¿Ok? Y así para todas las escalas. Bueno, para algunas escalas que les puse yo por acá, ¿verdad? Ahora, esta parte es importante. ¿De qué me sirve a mí también hacer esto? ¿Y por qué también yo les hice este ejemplo de de la regla de 3? Antes yo les comentaba que el escalímetro, o sea, que no todos los escalímetros son iguales y no todos los escalímetros tienen todas las escalas que nosotros queremos o que nosotros vayamos a ocupar. Entonces, ¿yo qué les recomiendo? Si ustedes van a tener que dibujar algo, traten de utilizar una escala que ya venga dentro de su escalímetro. ¿Por qué? Porque no tiene sentido como usar otra diferente. Si ya están ahí esas escalas, sería eh, como complicarse un poquito más de lo que se necesita. Ahora, sería otra cosa muy diferente si ustedes tuvieran que hacer como lo que yo hago con ustedes. Por ejemplo, si ustedes estuviéramos en clases presenciales, ustedes me entregarían una lámina de físico, ¿verdad? Con una figura. Y yo tendría que hacer esto que viene en la foto. Agarrar un escalímetro, ustedes me dicen, esto está en escala 1.50 y tiene estas cotas, ¿verdad? En la realidad. Entonces yo vendría con mi escalímetro, lo pongo en escala 1.50 y me fijo a ver si es cierto. Entonces mido, vean que está en escala 1.50 y 1.50 y mido que esto tiene que medir 3 metros. Cuando me doy cuenta, sí mide los 3 metros. Quiere decir que utilizaron correctamente las cotas, utilizaron correctamente las escalas y está bueno su dibujo. Ahora, si ustedes me ponen que está en escala 1.55, por decirles cualquier cosa. Y yo me fijo en mi escalímetro y no tengo esa escala. Entonces, ¿qué hago en ese tipo de casos? Aplico una regla de 3, igual que los problemas o los cálculos que ya habíamos resuelto anteriormente en el curso. Recuerdan que había un problema que era, yo tengo una medida de tanto a tal escala. ¿Cuánto sería esa medida en tal escala? O había otra que decía, ¿cuánto sería la escala de tal cosa? Ven que ya ustedes tienen como datos y problemas para poder calcular esto. Entonces, por ejemplo, si yo tengo la escala 1.50, entonces en 1.50, que sería, esta sería la escala en 1.50, mide 3 metros. La línea. En voy a inventarme cualquier escala, en 1.150, ¿cuánto debería de medir la línea? Y esa sería la incógnita. Entonces multiplico y luego divido entre 50. Y ya me da cuánto debería de medir esta misma línea en escala 1.150, porque tal vez yo no tengo en mi escalímetro la escala 50, pero sí tengo la 150. Entonces, nada más lo que hago es agarrar la 150, lo mido y debería de medir este valor. No este, sino este que yo calculé, la X, la incógnita.
Entonces ya yo ahí puedo revisar, inclusive con escalas que no tengan mi escalímetro. O inclusive ustedes pueden dibujar algo. Si ustedes les dicen, dibujen escala 50 y ustedes no tienen el escalímetro en la 50, entonces pueden aplicar reglas de 3 y dibujarlo con otra escala que esté dentro de su escalímetro. ¿Sí queda claro esta parte? Sí, profe. Sí, profe. Gracias. Ok, esto es un ejemplo de lo que no hay que hacer, ¿verdad? Pero que puede ser que a ustedes se les ocurra hacerlo por ahí o caigan en el error. Siempre tienen que fijarse cuál es la escala que dicen acá. ¿Por qué? Porque yo no voy a venir a medir algo que dice que está en escala 1.50 con el escalímetro en escala 1.100, porque no me va a dar. En ese caso me daría el doble, ¿verdad? Si lo mido 1.100, vean que mide 10. Entonces, yo sería el que estoy cometiendo el error, porque la persona que dibujó esto lo dibujó bien, porque lo dibujó en escala 1.50, pero yo lo estoy verificando en escala 1.100. Entonces, no dejen que este tipo de errores, que parecen lógicos, les sucedan. Entonces, esto estaría incorrecto, ¿verdad? ¿Cuáles sí estarían correctas? Esta y esta, porque la de abajo, vea que dice escala 1.125, esta persona lo está revisando, que está en escala 1.125, la cota en la realidad mide 5 metros y realmente mide 5 metros. ¿Ok? Entonces, si nosotros vamos a dibujar una figura, eso es como una recapitulación de lo que les dije al inicio de la clase. Si vamos a dibujar una figura, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? Verificar cuánto mide esa figura primero. Después, ver si esa figura cabe en la escala que yo estoy diciendo. Entonces, si yo estoy diciendo que es la escala, que la escala que más se me acomoda con respecto a mi cajetín y con respecto a mi tamaño de hoja es la 1.125, pues entonces todo bien, ¿verdad? Entonces uso la 1.125, pero toda mi figura me tiene que caber ahí. Yo no puedo hacer esta línea en escala 1.125 y esta otra línea en escala 1.200 y esta línea en escala 1.50, ¿verdad? No tiene ningún sentido. Eso está vetado, ¿verdad? ¿Qué sí puedo hacer? Si tengo varias figuras en mi cajetín, que son otra cosa por completo, entonces yo puedo decir, bueno, esta figura la hago en escala 1.150 y esta en 1.125. Y nada más le pongo el textito que diga en qué escala está. Eso sí lo puedo hacer, pero yo no puedo tener varias cosas en diferentes escalas dentro de un solo dibujo. Eso sí que está vetado como esta X en rojo por completo, una y otra vez, ¿verdad? Ahora, cuando ustedes hagan los dibujos con ciertas escalas, siempre tienen que poner en su dibujo con un texto cuál es la escala en la que está. Porque si no, pues va a haber una gran deficiencia en su dibujo y en muchos casos no va a servir para nada que ustedes dibujen eso si no tienen la escala, ¿verdad? Es un error garrafal el que no tenga la escala. ¿Qué más? Bueno, hay un dato importante y para esto me voy a devolver, creo que a la diapositiva anterior. Vamos a ver. En la que viene la escala 1-100. Si ustedes notan, en la escala 1-100, 1 metro en el escalímetro es 1 centímetro en la regla de dibujo. Es decir, si yo dibujo 1 metro, este metro aquí, 1 metro con el escalímetro en escala 1-100 es lo mismo que si yo dibujara 1 centímetro con mi regla. Entonces, en la escala 1-100 realmente no es necesario, utilizar un escalímetro. O si ustedes tienen una regla y dibujan con una regla, realmente están dibujando a escala 1-100. ¿Cuándo puedo, por ejemplo, yo utilizar escala 1-100?
Por ejemplo, vean mi celular. Este es mi celular. Mi celular mide unos más o menos aproximado 15 centímetros. ¿Ok? Entonces, mi celular mide 15 centímetros. Mi hoja es de 11 por 17. Realmente cabe perfecto, o inclusive en una tamaño carta, cabe perfecto dibujar mi celular de 15 centímetros. No tengo ni que reducirlo porque mi celular no es tan grande ni es tan pequeño como para hacerlo exagerado. Entonces puede ser que me quepa súper bien. ¿Qué es lo que hago? Pues utilizo escala 1:100. Y con escala 1:100, entonces mido, 15 centímetros mide en la realidad, 15 centímetros mide también en el dibujo. Y entonces simplemente lo dibujo a escala 1:100. Inclusive puedo dibujarlo con la regla, si quisiera. Pero lo que sí no es válido es que no pongamos la escala en la que estamos dibujando. ¿Okay? ¿Queda claro, chicos, para pasar a estos ejercicios prácticos? ¿Sí? Ok. Profe, yo tengo una duda, Ajá. perdón. En el cajetín está como la casilla para uno poner la escala, que últimamente, o sea, anteriormente le habíamos puesto no aplica. Si yo tengo dibujos de distintas escalas, ¿qué pongo ahí? Ajá, normalmente utilizamos algo que pueden poner como un texto que diga escala indicada, es lo que normalmente utilizamos, la palabra indicada, para decir que cada dibujito la tiene abajo de él. Entonces, tengo un dibujo aquí a la izquierda, abajo le pongo escala 1:100. Tengo un dibujito aquí a la derecha, abajo le pongo escala 1:50, ¿verdad? Y en el cajetín le pongo escala indicada. Pero si yo solamente tengo una única figura en escala 1:100, en el cajetín yo voy a poner escala 1:100. Ok, profe, gracias. Con gusto. Esa es una muy buena pregunta, ¿verdad? Porque realmente anteriormente, como dice la compañera, ustedes le estaban poniendo que no aplica porque no estábamos, primero no les había explicado esta parte de las escalas y el uso del escalímetro, y segundo porque no estábamos haciendo realmente como que muchas figuras, ¿verdad? En las que necesitáramos de la escala. Pero ahorita sí van a tener que utilizar esta parte del uso del escalímetro. Bueno, aquí yo les traigo 3 ejemplos, realmente son 2 y uno se divide en 2, ¿verdad? Entonces son 3 ejemplos de cómo utilizar el escalímetro, ¿verdad? Un ejemplo es para cómo utilizamos el escalímetro para dibujar manualmente un polígono o una poligonal, como le llamamos en topo, ¿verdad? En topografía le llamamos a estos polígonos donde nosotros hacemos las mediciones en los cuales tenemos puntos en los cuales nos estacionamos con el equipo aquí y vemos para un lado o para otro, ¿verdad? Y empezamos a hacer las mediciones. Le llamamos a todo este polígono, le llamamos poligonal. Entonces, les voy a comentar cómo dibujar estas poligonales a partir de datos numéricos y además un caso más, bueno, son 2 casos de cómo dibujar estas poligonales. Y anteriormente yo les mencioné, pues, cómo dibujaban cualquier figura como esta, que les puse cada ejemplo con el escalímetro. Entonces ya tendríamos como 3 casos diferentes que ustedes pueden utilizar ya aplicándolos a la ingeniería topográfica. Entonces, necesito para esto explicarles unas cosas que van a ver posteriormente en el curso de la práctica de topografía, el primero que lleven. Van a verlo como más a fondo. Ahorita les voy a explicar así como muy rápidamente, solamente para que me entiendan la parte de dibujo. ¿Por qué? Porque cuando ustedes pasan al siguiente, hay como un tipo de hueco, digamos. Si pasan al siguiente curso y yo no les explico esto, realmente los van a poner a dibujar esto y ustedes no han tenido la experiencia de cómo dibujar estas cosas. Y ni nadie se las ha explicado si yo no se las explico acá. Y si pasan allá sin haber visto lo de dibujo, pues va a ser un inconveniente, ¿verdad? Entonces, voy a explicarles un poquito de esto.
Cuando nosotros hacemos estas prácticas en este curso, la primera práctica que llevan, ustedes hacen poligonales por medio de diferentes métodos. Puede ser por método de azimut, por el método de ángulos internos, por el método de ángulos externos, por el método de deflexión, por puntos radiados, ¿verdad? Todos esos métodos son diferentes formas en las que van a estar midiendo los ángulos y no van a ser ángulos iguales, son ángulos diferentes dentro de esta poligonal, ¿verdad? Mediante estos ángulos ustedes van a poder dibujar estas poligonales, ¿ok? Vamos a ver dos casos de todos esos que les mencioné. El primer caso, que son los dos casos como más frecuentes en los cuales ustedes van a tener que dibujar una poligonal. Entonces, el primer caso es en el método de azimut y el segundo caso son métodos de ángulos internos. Entonces, imagínense que ustedes están en el campo y ustedes pusieron el equipo por acá, midieron el azimut y la distancia hacia B, pusieron el equipo acá, midieron el azimut y la distancia hacia C, pusieron el equipo acá, midieron el azimut y la distancia hacia D, y así sucesivamente con todos los puntos. ¿Ok? Una vez que obtuvieron esos puntos, una vez que obtuvieron esos datos, que son estos de aquí, ustedes los tienen de forma numérica, pero ustedes les solicitan que hagan una poligonal como esta, dibujada. Pueden hacerla en AutoCAD, que ustedes ya saben cómo hacerlo, digitalizando estos datos de aquí. Vean que esto es un ángulo y esto es una distancia. Entonces simplemente entran a Units y hacen ese dibujo, ¿verdad? O si no, pueden hacerlo en dibujo manual si se lo solicitan de esa manera. Entonces, ¿cómo lo vamos a ir haciendo? Vean que estamos en el método de azimut. En azimut yo ya les había explicado esto. Cuando hacemos azimut, nosotros nos imaginamos como que estamos haciendo un eje en cada uno de los puntos. Porque nosotros con ciertos cálculos que hacemos en el campo, trasladamos el norte, es como si trasladáramos el norte a cada uno de los puntos. Entonces, nuestro punto de referencia siempre va a ser el norte, en cada punto, en cada punto. Aquí va a ser el 0 al norte y a partir de este eje vamos a empezar a contar nuestros ángulos a favor de las manecillas del reloj, ¿verdad? Esto ya ustedes lo saben, lo vimos cuando estábamos haciendo lo del derrotero. Y por eso es que nosotros cambiamos las unidades y las ponemos a favor de las manecillas del reloj y la ponemos que a partir del norte y ponemos que son grados, minutos y segundos, etc. ¿Ok? Entonces, el azimut que a nosotros nos dan aquí o que nosotros medimos en el campo, realmente son los datos que medimos en el campo, nosotros los tenemos que dibujar acá. ¿Con qué instrumento de dibujo yo voy a dibujar esos ángulos? Con el transportador, que es este de aquí. ¿Con qué instrumento de dibujo yo voy a dibujar esta línea de acá, cada una de las líneas? Con el escalímetro. ¿Okay? Entonces, como primer dato, yo voy a tener que estoy estacionado en el punto A. Y de aquí a aquí es el primer azimut. De ahí a ahí me debería de dar este dato de 25 grados 5 minutos. Ahora en el segundo punto yo me debería estacionar aquí con el equipo, me amarro al norte y del 0 hasta aquí sería mi azimut. Y de ahí a ahí me debería dar como, creo que son 160. Si me estaciono acá, mi azimut iría desde aquí hasta aquí. Si me estaciono acá, mi azimut iría hasta acá. Si me estaciono aquí, mi azimut iría hasta acá. ¿Ok? Entonces, ya yo sé más o menos cuál es la forma que debería de tener mi poligonal, más o menos, ¿verdad? Con respecto a los datos numéricos. Entonces, voy a ir
haciéndolo de forma gráfica. ¿Qué voy a tener que hacer? Voy a utilizar primero el transportador. Entonces, en este caso estoy utilizando un transportador que es como 360, ¿verdad? Y siempre tienen como un circulito aquí en el centro, en los transportadores que son así de 360. Entonces, el circulito es donde va el centro del punto. Y vean que aquí está el 0, y aquí está imaginariamente el norte, imaginariamente tengo un eje aquí dibujado, ¿verdad? Y entonces vean que lo que yo les digo, que a partir del norte empiezo a contar ángulos a favor de las manecillas del reloj y vean que aquí me calza este dibujo. Es decir, mi dirección va a los 25 grados, que era lo que decía el derrotero. Pero recuerden que dice 25 grados, 5 minutos. Cuando nosotros estamos en AutoCAD, nosotros le podemos decir que si queremos que solo utilice los grados, solo los minutos o solo los segundos. Pero en este caso, en dibujo manual, solo tenemos un transportador para hacer eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que perdemos precisión. En el transportador no vienen ni minutos ni segundos, solamente vienen los grados. Entonces, yo solamente voy a poder hacer los 25 grados. Los 5 minutos, pues los voy a dejar por ahí, porque no tengo precisión con este instrumento de dibujo en específico. Por eso es que obviamente, conforme la tecnología va avanzando, nosotros vamos agarrando más precisión, ¿verdad? No es lo mismo dibujar de forma manual que dibujar ahora en AutoCAD, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues esta parte de los minutos se nos queda por ahí, ¿verdad? ¿Qué haríamos entonces si estamos dibujando esto, si no existieran estas líneas todavía, sino que yo solamente tengo el punto inicial, el A? Esto no existe, digamos que olvídense de este dibujo, es como que si estas líneas no existieran ni los puntos existieran. Entonces, ¿qué hago yo? Pongo mi compás, mi transportador acá al 0, al norte, y marco donde viene el 25 grados. Ya hice una marquita con mi lápiz. Ya ahora entonces tengo esa dirección, ese ángulo. Ahora, ¿cómo hago para dibujar esto? Utilizo el escalímetro. Entonces, este es el momento en el cual yo agarro mi escalímetro y me fijo cuál es la escala que yo necesito, cuál es la que más me sirve, con respecto a la hoja, con respecto al cajetín, para que se vea bonito, para que se vea ajustado, para que no se vea como nadando en ese espacio, ni completamente ajustado a lo que yo tengo. Entonces empiezo a probar con las escalas. Ojo que escojan una escala en la que les quepa toda la figura, porque a veces pasa que ustedes dicen, ah, bueno, este dato sí me cabe, pero cuando llegaron aquí ya AE no les cupo. Entonces tienen que escoger una escala en la cual les quepa todo el dibujo, es decir, toda la poligonal, ¿verdad? Que ustedes estén seguros. Entonces, ¿cuánto era la distancia de A a B? 5 metros. Entonces voy a venirme aquí y para los 5 metros voy a poner aquí mi escalímetro, digamos que ya yo escogí que era escala 1:100. Y bueno, acá yo tengo un escalímetro muy chiquitito, pero ustedes se imaginarán que llega hasta acá, esta imagen del escalímetro. ¿Ok? Entonces yo pongo mi escalímetro con el 0 en este punto inicial a esta dirección que ya yo había agarrado con el transportador y genero una línea. Vamos a hacerlo de este color. Genero una línea que va desde aquí hasta acá. Con la distancia que yo quería, que eran 5 metros. Es decir, esta línea tiene que medir 5 metros en el escalímetro y tiene que venir en esta dirección que ya yo había encontrado anteriormente con el transportador. Una vez que encuentren el ángulo, ya pueden quitar el transportador, ¿verdad? No es que tiene que estar como aquí el transportador y el escalímetro al mismo tiempo ahí puestos, sino que ustedes encuentran el ángulo, hacen una marquita y ya con eso saben la dirección. Y en esa dirección pongan aquí el 0 del escalímetro y lo acomodan en esta dirección hasta que llegue a la distancia que ustedes tenían ahí. Ahora, listo. Ya tengo esa primera línea con mi azimut y mi distancia.
Ahora, el mismo caso este que tengo acá. Entonces, B. De B a C eran 160 grados 5 minutos. Entonces, igual, coloco esto en el centro del punto. Aquí está mi 0 al norte. Y empiezo a contar estos valores hasta 160. Y vean que aquí tengo mi ángulo. Marco la dirección con un lápiz ahí suavecito. Quito el transportador. Y ahora sí necesito esta distancia. En el primer punto ya yo escogí qué escala iba a usar. Entonces ya escogí que la escala que yo iba a usar era la escala 1 a 100. Entonces voy a traer mi escalímetro y voy a ponerlo en el punto inicial, que ahora es B, y lo voy a poner hasta que llegue aquí y tenía que medir 4.5 metros según el derrotero. Entonces esta línea en escala 1 a 100 tienen que medir 4.5. La dibujo desde aquí hasta acá. El punto inicial de la línea es B y el punto final sería C. ¿Ok? Y así voy con cada uno de los puntos y de los lados de mi poligonal. ¿Está claro, chicos y chicas? De mi parte, sí. Sí, profe, todo claro. Muy bien. Dicho. El segundo método que vamos a ver utilizando la poligonal es el de ángulos internos. En este método ya no vamos a tener aquí el eje ni nada por el estilo, sino que vamos a tener como amarres. Ya les digo que se trata de los amarres. Yo les expliqué también esto la vez pasada. Los amarres, ¿se acuerdan que era como una referenciación? A veces lo hacíamos hacia el norte, a veces a un punto conocido, a veces hacia atrás, etc. En este caso de los ángulos internos, el amarre o esa referencia que tenemos que hacer es hacia el punto de atrás. Entonces el punto A es como que si fuera el primer punto, ¿cierto? El punto B es como el segundo, el punto C es el tercero, el punto D es el cuarto y aquí el 5, ¿verdad? Entonces, del punto 1 yo me voy a amarrar al punto de atrás. Entonces yo me estaciono aquí con mi equipo y me referencio o me amarro hacia este punto de atrás y a partir de esta dirección yo voy a empezar a contar mi ángulo interno hasta acá. Y ese sería el angulito que tengo aquí. Serían los 145 minutos. Ahora, en el caso de B a C, entonces me amarro hacia A y mi angulito interno sería este de acá, que sería 45, ¿ok? Y las distancias, pues aquí serían los 5 metros y aquí serían los 4.5 metros. Y así con cada uno de los lados, ¿ok? Entonces, ¿cómo dibujo yo esto? Esto, bueno, esta flechita está como simbolizando los ángulos internos y aquí les aparece el transportador que igual lo vamos a utilizar. Entonces, aquí ya yo puse, ya no quise usar el transportador de 360, sino que usé el normal, para que vean que se puede utilizar los dos. Entonces, ya en yo el 0 ya no lo voy a poner aquí arriba, sino que el 0 va a ir donde inicia mi ángulo, donde empieza a contar mi ángulo o donde se empiece a abrir. Entonces, a partir de donde inicia mi ángulo interno, a partir del punto de atrás, es decir, de la referencia o del amarre. En este caso, mi amarre era el punto E, el punto de atrás. Entonces, a partir de aquí, yo pongo aquí el 0. ¿Lo ven? Que es la medida de abajo. Aquí yo pongo el 0. Y este 0, voy abriendo mi ángulo interno hasta acá. Y vean que está aquí en 140, que era lo que decía el derrotero. Y entonces marco con un lapicito la dirección, ya puedo quitar el transportador y me traigo el escalímetro. Igual busco cuál es la escala que me sirve. Una vez que ya yo encuentro la escala que me sirve,
Coloco el escalímetro nuevamente con el 0, donde está el punto inicial, a la escala que necesito, y lo coloco aquí hasta que llego al valor que yo necesito. En este caso, no recuerdo cuánto era, no sé si era 5 igual. Voy a devolverme para ver si eran 5. Si eran 5 metros, entonces yo mido en mi escalímetro, escala 1:100, que fue la que escogí, y lo puse en 5 metros. Y genero entonces, ya cuando tengo el ángulo y tengo la distancia, pues solamente me queda hacer una línea. ¿Cierto? Desde aquí hasta aquí, el punto final sería el punto B. Ahora sí, una vez que estoy en el punto, ya realiza la primera línea, entonces ahora yo me voy a estar estacionada aquí en el punto B, me voy a amarrar hacia el punto de atrás, que es el punto A, y desde aquí empiezo a contar mi ángulo interno. Entonces, ¿a dónde tiene que ir el 0? Aquí. Es el 0, empiezo a contar hasta 45 más o menos, ¿lo ven? Entonces, marco con un lápiz aquí la dirección, quito el transportador y marco con el escalímetro. ¿Ok? Entonces, cuando yo ya tengo con el escalímetro, ya tengo la distancia completa acá. Ahora, necesariamente todas las figuras de ángulo interno tienen que ir en esta dirección. Es decir, aquí 1, aquí 2, aquí 3. No, puede ser que yo tuviera aquí 1, aquí 2 y aquí 3. Entonces, que mi referencia fuera el punto de atrás, fuera este, y que mi ángulo se abriera para acá. Y que ahora mi referencia sea este, y que mi ángulo se abra para acá. ¿Verdad? Eso es dependiendo de cómo yo realizara mi levantamiento de campo. La gracia en esto es que nosotros, pues, siempre se los digo, ¿verdad? No repitamos un proceso como una receta, sino que, bueno, esa es la gracia en ingeniería, que siempre sepamos cómo resolver el inconveniente o cómo resolver algún dibujo como estos, alguna situación que tengamos por ahí. Entonces, en este caso, ustedes lo que necesitan saber es a partir de dónde empieza a abrir ese ángulo para poner ahí el transportador, ¿verdad? Y luego pensar o tener criterio también para saber cuál escala utilizar dentro del escalímetro. Con eso estaríamos terminando. No sé si tienen alguna duda con esta de la parte de ángulos internos. ¿Todo bien? ¿Ok? Entonces, les paso a explicar esta parte de aquí. Yo les comenté antes que como nos quedaban, como ya terminamos hoy con las clases, ¿verdad? Con el material de clases, vamos a utilizar la clase del día de mañana, que espero que ustedes la utilicen para esto, ¿verdad? Para que hagan este trabajo y también inclusive, si no lo terminan, tienen la clase del siguiente lunes para poder entregar el archivo. Lo máximo que lo van a poder entregar es el siguiente lunes, porque como tienen 2 clases para hacerlo, pues deben terminarlo en ese lapso. Por eso es como tan cercano a la fecha de entrega. Este trabajo se va a dividir en 2 partes. La primera parte es que ustedes van a dibujar una figura, que es este isométrico. ¿Ok? Entonces, este isométrico, vean que es de 4 metros, 1 metro acá, ¿verdad? Es como de 4 por 4. Entonces, en este isométrico, ustedes lo van a tener que dibujar a una escala que ustedes escojan, ¿verdad? Eso yo no se los voy a pautar. Ustedes van a escoger la escala y lo van a tener que usar con escalímetro, ¿verdad? Lo van a dibujar manualmente. Esta figura tiene que venir dentro de un cajetín. El cajetín tiene exactamente las mismas medidas, exactamente la misma forma que los cajetines que hemos visto para las tareas pasadas, por eso no se las puse acá. Y tiene igual que venir hecho con diferentes lápices, es decir, diferente calidad de línea o grosor de línea. ¿Qué van a tener que entregar al final en esta primera parte? 3 fotos. Tienen que ser, como siempre, legibles, no pueden ser borrosas, no pueden ser ni muy oscuras ni muy iluminadas. 2 fotos van a ser ustedes
una foto donde se muestran ustedes con el escalímetro. Bueno, no se tienen que mostrar ustedes en sí, sino nada más el escalímetro, midiendo algunos de los lados, por lo menos 2 lados de la figura, para que se muestre cuál es esa medida, ¿ok? Para que yo pueda verificar que sí lo hicieron a esa escala que pusieron ahí. Y una foto en donde muestren todo el paisaje completo, por decirlo así, ¿verdad? Donde se muestra el cajetín y se muestra lo que ustedes dibujaron ahí. Estas 2 fotos pueden ser algo parecido a estas que les puse por acá. Ven, viene el escalímetro, en donde se nota cuál es la escala, cuidado la tapan con el dedo, ¿verdad? Donde se nota cuál es la escala, viene la cota y yo puedo revisar que son 5 metros, que está correcto. Y ustedes me pusieron que la escala era 1 tanto. ¿Ok? Estos son los tipos de fotos que ustedes tienen que tomar en esas 2 fotos. Y la última foto, esta que viene aquí abajo, es una ya con toda la información. En la segunda parte, voy a hacerlo pequeño, en la segunda parte es exactamente lo mismo, pero realizando una poligonal por el método de Azimuth, ¿ok? Entonces, en esta poligonal igual respetan las medidas que vienen ahí, y lo van a hacer a la escala que ustedes encuentren más adecuada, ¿verdad? Igual lo van a hacer a mano, igual debe venir dentro de un cajetín con todo lo de las letras de dibujo, e igual deben ser 3 fotos, lo mismo. Una puede ser mostrando con el transportador y otra puede ser mostrando con la regla, con el escalímetro, ¿verdad? La escala en la que están haciendo. Y otra donde se vea la figura dentro del cajetín, así como en pantalla completa, ¿verdad? Y le pongo las notas por ahí que tienen que ser un cajetín por figura, eso sí. ¿Por qué? Porque me gustaría ver el uso de las escalas dentro de ese cajetín, ¿verdad? Para que puedan meter un dibujo en un cajetín y otro dibujo en otro cajetín. Esta es la poligonal que ustedes van a hacer, es la misma que les puse ahora en clases, en la que estuvimos haciendo, pero ahora ustedes la van a tener que hacer. Ya ustedes solitos, aquí vienen los datos como que si tuvieran el derrotero. Les puse, realmente es como una trampa, por así decirlo, porque esta figura ustedes deberían de descubrirla solitos, ¿verdad? Yo solamente debería de darles el derrotero, pero realmente la figura a ustedes les debería de quedar así, si la dibujan bien con el transportador y con el escalímetro. ¿Ok? No sé si les quedan dudas de la tarea. Profe, esta última, ¿por cuál método? No escuché bien. Por el método de Azimuth. Igual aquí viene en el derrotero, dice Azimuth. Entonces ahí ustedes ya se dan cuenta que ese es el método. Ok, gracias. Con gusto. ¿Alguien más? ¿No? Ok. Entonces, voy a dejar de compartir un momento. Entonces, eso sería lo que vamos a ver de nuevo temas el día de hoy. Todavía nos queda un ratito más. Entonces, ustedes estaban haciendo un trabajo en clase la semana pasada en grupos que era acerca de unas figuras de isométricos. ¿Ok? Vamos a seguirlas haciendo, todavía nos queda un ratito, las vamos a hacer hasta las 6:30, puede ser. Vamos a hacer las figuras hasta las 6:30 y al final entonces vamos a ver si los podemos revisar o cómo hacemos, ¿verdad? Para ver cómo lo van terminando ustedes. Yo los voy a unir en los mismos grupos que tenían anteriormente. Entonces, si me dan unos minutitos para dividirlos en los grupos de la práctica de isométricos.